En un contexto de opresión e injusticia, un hombre surgió como la voz de la esperanza y el cambio. Francisco Madero, un visionario iluminado por los ideales de la libertad, desafió la tiranía que se cernía sobre México. Con valentía inquebrantable, publicó un manifiesto que resonó en las almas oprimidas, pidiendo una revolución por la dignidad y la democracia. Pero su lucha no fue fácil. Desde amenazas insidiosas hasta dilemas de poder entre aliados, su viaje se ha convertido en una epopeya de resistencia. Prepárese para profundizar en la vida de un líder que creía que el cambio era posible, incluso ante la adversidad más amarga. Francisco Madero nació el 30 de octubre de 1873 en Parras de la Fuente, Coahuila. Proveniente de una familia adinerada, Madero tuvo acceso a una sólida educación, estudiando en prestigiosas instituciones como el Instituto Técnico de Monterrey y la Universidad de California. Desde pequeño sintió curiosidad e inquietud por las injusticias sociales presentes en su país. Madero era un apasionado de las ideas progresistas, y a medida que se hizo más consciente de la opresión que sufría el pueblo mexicano bajo la dictadura de Porfirio Díaz, empezó a soñar con un México más justo e igualitario. Su determinación se tradujo en la publicación del libro La sucesión presidencial en 1910 minutos, donde defendió la celebración de elecciones libres. Esta obra se convirtió en un manifiesto político que movilizó a muchos mexicanos para luchar contra la tiranía, convirtiendo a Madero en una figura central de la Revolución Mexicana. Antes de la Revolución Mexicana, el país atravesaba un periodo de gran descontento. El gobierno de Porfirio Díaz, que había durado más de 3 décadas, impuso un régimen estricto, basado en la represión y la censura. Si bien la élite se benefició del progreso económico, la gran mayoría de la población vivía en la pobreza y sin derechos básicos. El campo estaba lleno de injusticia, y los campesinos perdieron sus tierras a manos de los grandes terratenientes. Fue una época de profunda desigualdad social y política, donde la voz del pueblo parecía ignorada. Las clases medias y los intelectuales comenzaron a movilizarse contra esta situación, formando grupos y disertaciones que proponían cambios. El resentimiento creció y la posibilidad de una revolución comenzó a rondar en el horizonte, impulsada no solo por la urgencia de las reformas, sino también por el deseo de liberación del pueblo oprimido. El espiritismo jugó un papel importante en la vida de Madero, influyendo en su cosmovisión y decisiones políticas. Desde la adolescencia, Madero se ha interesado por los fenómenos espirituales y la búsqueda de la verdad más allá de lo físico. En sus lecturas profundizó en las enseñanzas de Allan Kardec y otros espiritistas, creyendo que las almas podían comunicarse y transmitir mensajes importantes. Esta creencia lo fortaleció en momentos de duda, ayudándolo a darse cuenta de que su lucha no era solo por un México mejor, sino también una misión espiritual. Madero creía que el bienestar del pueblo estaba intrínsecamente vinculado a su despertar espiritual, y se inspiró en esta conexión cuando movilizó a los ciudadanos para luchar por la justicia. Fue esta intersección entre política y espiritualidad la que dio forma a su trayectoria, desafiando las normas establecidas y alentando a otros a seguir su ejemplo. Madero puede ser visto como un protagonista emergente en las sombras de la Revolución Mexicana, emergiendo como un símbolo de esperanza en tiempos de desesperación. Su viaje no fue fácil. Se enfrentó a una feroz oposición de Porfirio Díaz y de muchos que temían el cambio. Aún así, siguió dedicándose a los ideales de libertad y justicia, convencido de que su misión le había sido asignada por fuerzas mayores. Su trabajo y fe lo llevaron a atreverse a desafiar el status quo, atrayendo una legión de seguidores que querían un futuro diferente para la nación. Madero se convirtió en algo más que un simple líder político. Se convirtió en un emisario de la transformación social, haciéndose eco de las esperanzas de millones de personas. Incluso en medio de la adversidad, su luz brilló para quienes lucharon junto a él, revelando que debajo de la tumultuosa superficie de la historia, las voces de los espíritus y almas de los oprimidos clamaban por cambio y justicia. La opresión de Porfirio Díaz. Bajo el régimen de Porfirio Díaz, que duró más de 30 años, México vivió una era marcada por la opresión y la desigualdad.
La política de paz y orden que promovía Díaz no era más que un eufemismo para la represión brutal de cualquier forma de disidencia. Sus oponentes a menudo fueron silenciados mediante arrestos, exilio o incluso asesinato. En este contexto, el pueblo mexicano, especialmente los campesinos y trabajadores, vio sus tierras y derechos usurpados por los terratenientes, los cuales estaban protegidos por el gobierno. La corrupción permeaba las instituciones, haciendo imposible que los ciudadanos comunes fueran escuchados. Madero, consciente de estas injusticias, utilizó su intelecto y educación para criticar el sistema, sacando a la luz las voces de los marginados. Vio la opresión no solo como una cuestión política, sino como una violación de los derechos humanos y la dignidad humana, lo que lo motivó aún más a buscar reformas estructurales y unir a los descontentos, en una lucha colectiva contra el tirano que los gobernaba. El surgimiento del movimiento revolucionario, el descontento generalizado con la dictadura de Porfirio Díaz generó un clima fértil para el surgimiento de un movimiento revolucionario. Años de abuso y uso de los recursos del país por parte de unos pocos privilegiados han llevado a muchos a movilizarse. Madero, consciente de esta necesidad, se convirtió en uno de los principales organizadores de este movimiento. Tras la publicación de su manifiesto, la sucesión presidencial en 1910 encontró eco en las voces de quienes se sentían oprimidos. El llamado a la acción resonó en el campo y las ciudades, y comenzó a formarse una creciente ola de rebelión. La idea de un México libre de tiranía e injusticia comenzó a unir a hombres y mujeres de diversos orígenes, todos soñando con un futuro mejor. Figuras como Emiliano Zapata y Pancho Villa pronto se unirían a Madero, cada uno aportando sus propios puntos de vista sobre la revolución y anhelando un cambio radical en la sociedad. Este surgió, por tanto, como un movimiento no solo político sino también social, que soñaba con abolir el viejo orden y establecer un nuevo México. Letra de un sueño, el manifiesto. El manifiesto de Madero se había convertido en algo más que un simple documento político. Era la letra de un sueño compartido por muchos. En él, Madero exaltó la importancia de las elecciones libres y la dignidad humana, y pidió reformas que beneficiaran a los trabajadores y campesinos. Su texto era íntimo y resonaba con el dolor del pueblo, mezclando promesas de libertad con llamados a la esperanza. Las reuniones clandestinas, en las que él y sus seguidores discutieron las ideas del manifiesto, se convirtieron en la cuna de lo que sería una revolución. Madero dijo en solo quien sirve a su pueblo es digno de gobernar. La fuerza de su ideal despertó la determinación de grupos hasta entonces dispersos, que se unieron para luchar contra el régimen opresor. Esta ardiente visión, combinada con el deseo de un México democrático, se convirtió en una poderosa bandera, enarbolada por hombres y mujeres dispuestos a luchar, incluso a costa de sus vidas, por una causa mayor. Esas letras de ensueño comenzaban a dar forma a un nuevo México mientras las voces de los espíritus clamaban por justicia en la tierra. Movilización en una lucha por la democracia. Con el manifiesto en la mano y un pueblo dispuesto a luchar, Madero sabía que la movilización era fundamental. Los campos estaban llenos de campesinos sedientos de cambio, y las ciudades hervían de malestar obrero. Madero comenzó a viajar por el país, promoviendo reuniones, donde explicaba su plan y reunía aliados. Estas reuniones no fueron solo discursos políticos, sino celebraciones de esperanza y libertad. Los rostros alentados y los ojos brillantes de sus seguidores fueron el combustible que Madero necesitaba para seguir adelante. Entre ellos se encontraba Rosa, una joven campesina que se convertiría en una de sus principales valedoras, luchando por la igualdad de derechos para todos, sin importar clase o género. Juntos formaron una red de personas dispuestas a sacrificarse por la democracia. La lucha por la libertad pasó de ser una llama silenciosa a convertirse en una gran hoguera, iluminando el camino hacia una nueva era en México. El espíritu de unidad era palpable, y el eco de las voces que pedían justicia resonó en las montañas y los valles, denunciando la opresión que había reinado durante tanto tiempo.
El clima en México estaba electrizado. Después de años de opresión bajo el régimen de Porfirio Díaz, la resistencia finalmente tomó la forma de una revolución. Madero, junto con Rosa y otros líderes carismáticos, decidieron que era hora de actuar. Las primeras chispas de un movimiento revolucionario se encendieron en Casas Grandes, donde proclamó que el pueblo ya no debía aceptar la tiranía. Ha llegado el momento de que el pueblo se levante. Su voz resonó, y los campesinos, una vez silenciados por la represión, comenzaron a responder al llamado. La confrontación directa con las fuerzas de Díaz se volvió inevitable, mientras Madero marchaba de ciudad en ciudad, reclutando aliados y armando a los más decididos. El ardiente discurso de Madero resonó con el coraje y la determinación de quienes anhelaban la libertad. Las tropas gubernamentales, al sentir la presión de la insurrección, estaban en alerta, pero la población estaba dispuesta a luchar, uniéndose como un solo cuerpo contra la injusticia. Fue un punto de inflexión poderoso y emocionante que marcó el comienzo de una nueva era. La revolución despertaba y el espíritu de lucha ardía en cada corazón que soñaba con un futuro mejor y más justo para México. A medida que la revolución ganó fuerza, una sombra cayó entre los aliados de Madero, la amenaza de traición. Dentro del movimiento hubo quienes, motivados por ambiciones personales, vieron la oportunidad de desestabilizar a Madero y su carismático liderazgo. Empezaron a surgir robos de información y alianzas secretas, y Rosa, siempre atenta, se dio cuenta de que algo andaba mal. Durante una reunión en la casa de un seguidor, escuchó rumores sobre un plan para desacreditar a Madero mediante rumores y desinformación. La traición, más que un ataque físico, apuntaba al corazón mismo de la revolución. Rosa alertó inmediatamente a Madero, quien comprendió el peligro de la situación. Estaba en juego la unidad del movimiento. Con su sentido de responsabilidad, decidió reunirse con líderes locales y exponer el tema, buscando reforzar la estabilidad del grupo. La batalla por la confianza entre los revolucionarios se estaba volviendo tan importante como las batallas en las calles. Era un juego de estrategia y vigilancia, donde la lealtad de los aliados era tan crucial como las balas de las armas. Madero y Rosa necesitaban asegurarse de que la luz de la revolución no se apagara desde dentro. El atractivo de Madero y su claro intento de combatir la opresión tuvieron un profundo efecto en la población. Las voces que pedían un cambio ahora eran miles y resonaban en las plazas y campos de México. Las primeras victorias conseguidas en las batallas provocaron un efecto dominó en varias ciudades. La historia comenzó a crear íconos locales, hombres y mujeres comunes y corrientes, que se convirtieron en símbolos de resistencia y coraje. Cuando se dieron a conocer noticias sobre avances en las luchas, los campesinos y trabajadores cobraron valor y se unieron a la revolución de masas. Ciudades enteras estallaron en celebraciones, con canciones de esperanza y determinación. La gente, antes oprimida y silenciosa, ahora encontró fuerza en la solidaridad. Rosa observó con agrado cómo las mujeres también tomaban la iniciativa, militarizándose para luchar por sus derechos. El deseo de libertad venció los miedos que antes los aprisionaban. La pequeña llama de la revolución se convirtió en un fuego gigante de esperanza y unidad. El discurso de Madero se convirtió en el lenguaje común del pueblo y la determinación de enfrentar la tiranía estaba ahora arraigada en el tejido social. El cambio no sería fácil, pero el valor del pueblo estaba despertando y estaba dispuesto a luchar. A medida que la revolución se intensificó, comenzaron a surgir juegos de poder y manipulación en el campo político. Madero, con su papel de liderazgo, se dio cuenta de que no se trataba solo de luchar contra el régimen, sino también de lidiar con alianzas e intrigas entre grupos revolucionarios. Comenzaron a surgir ideas divergentes entre sus aliados y las prioridades se confundieron. Emiliano Zapata, con su visión centrada en la reforma agraria, y Pancho Villa, con su enfoque militarista, tenían visiones diferentes sobre el futuro de México y cómo derrotar a Díaz. Madero, decidido a mantener la unidad, buscó el consenso y buscó tender puentes entre las distintas facciones. Sin embargo, los intereses personales y la ambición de algunos líderes
dificultaron esta tarea. Lo que se suponía que sería una batalla por la justicia y la libertad, comenzó a virar hacia cuestiones de poder y control. Rosa, que siempre estuvo al lado de Madero, le advirtió sobre los riesgos de esta división. En lugar de centrarse en el enemigo común, muchos estaban más preocupados por asegurar su propia posición en el Nuevo México. Esta peligrosa danza entre poder y esperanza generó una tensión palpable, y Madero supo que necesitaba actuar rápidamente para evitar que la revolución fuera consumida por su propia ambición. Los espíritus que clamaban por justicia amenazaban con convertirse en ecos de lamento si el movimiento no lograba encontrar un camino unificado para avanzar. Después de una serie de emocionantes y significativas batallas, Francisco y Madero finalmente logró lo que muchos consideraban un sueño imposible: la presidencia de México. El 6 de noviembre de 1911 fue inaugurado oficialmente, recibiendo aplausos de sus seguidores y esperanza de quienes esperaban con ansia su liderazgo. La victoria, sin embargo, no supuso el alivio esperado. Madero pronto se dio cuenta de que la lucha por la democracia y la justicia apenas comenzaba. La sombra de la oposición aún acechaba, mientras los elementos restantes del régimen de Porfirio Díaz intentaban desestabilizar su administración. El nuevo presidente entendió que no sería sencillo implementar sus promesas de reforma, ya que enfrentaba tanto la resistencia de los exrevolucionarios como la desconfianza de los sectores más radicales, que esperaban cambios rápidos y significativos. Por tanto, se encontró en una posición delicada, al decidir cómo equilibrar las expectativas de sus partidarios con la necesidad de gobernar con prudencia. Madero sabía que en sus manos no solo estaba el destino de México, sino también la esperanza de un nuevo futuro, libre de opresión e injusticia. Durante la celebración de la victoria, la responsabilidad del liderazgo ya comenzaba a pesar sobre sus hombros, mientras en las calles resonaban las voces que pedían reforma. Con el ascenso de Madero a la presidencia, la población estaba ansiosa por realizar reformas. El pueblo, que alguna vez se había movilizado contra la tiranía, ahora exigía acciones que mejoraran sus vidas. Madero, consciente de las promesas hechas durante la campaña, sentó las bases de un gobierno democrático. Convocó a reuniones para escuchar las demandas de la población, estableciendo un diálogo abierto y tratando de crear un ambiente de confianza. Sin embargo, las dificultades fueron inmensas. Se enfrentó a grupos con ideas divergentes, mientras que algunos de sus antiguos aliados exigieron algo más que reformas económicas, pidiendo transformaciones radicales en todos los niveles sociales. Rosa, que ahora desempeñaba un papel clave como asesora, apoyó a Madero en sus discusiones e intentos de unir diferentes facciones. Recordó que las luchas por la libertad y la igualdad no eran solo políticas, eran cuestiones humanas que tocaban el corazón de la nación. La lucha por la reforma agraria se convirtió en uno de los principales focos, y Madero prometió devolver las tierras a los campesinos, con el objetivo de recuperar su dignidad y bienestar. Sin embargo, los antiguos terratenientes, temiendo perder su poder, fortalecieron sus alianzas contra el presidente, lo que dio lugar a continuos combates en las zonas rurales. El nuevo líder estaba ansioso por hacer realidad su visión y, a pesar de numerosos obstáculos, la lucha por la libertad estaba lejos de terminar. Aunque la política exigía atención ininterrumpida, Madero nunca abandonó sus creencias espirituales. El espiritismo siguió siendo un elemento central en su vida, ofreciendo consuelo y guía en tiempos de incertidumbre. Realizaba frecuentemente sesiones, donde conectaba con espíritus que buscaban consejo para sus decisiones políticas. Rosa, al darse cuenta de la importancia de esta conexión, comenzó a realizar reuniones con mujeres y hombres dispuestos a aprender sobre el espiritismo y sus implicaciones en la lucha por la justicia. El espíritu de Allan Kardec resonó en las discusiones y muchos encontraron en la combinación de política y espiritualidad una razón para unirse a la revolución. Las reuniones se convirtieron en un espacio seguro para discutir temas de fe y lucha social, y los participantes salieron inspirados para continuar sus batallas. Para Madero, esta comunión con lo espiritual se reflejó en su visión de un México más justo. El espiritismo le permitió ver cada acción como parte de un ciclo más amplio,
donde el bien colectivo está intrínsecamente vinculado al crecimiento espiritual individual. El diálogo entre el mundo visible y el invisible obligó a Madero a seguir luchando, incluso cuando los obstáculos parecían insuperables. Su conexión con la otra parte infundió un sentido de propósito y urgencia en las reformas, mientras que los espíritus que clamaban por justicia se convirtieron en sus guías en tiempos de desesperación. A medida que el gobierno de Madero enfrentó desafíos cada vez mayores, el peso de la responsabilidad se volvió casi insoportable. El presidente a menudo se sentía dividido entre la urgencia de satisfacer las demandas del pueblo y la presión de los aliados que no veían satisfechas sus ambiciones. Una noche, en profunda reflexión, Madero comenzó a cuestionar su propio papel en esta lucha. Hubo momentos en los que la duda invadió su mente, cuestionándose si realmente estaba siguiendo el camino correcto. Fue en ese estado de introspección que Madero conectó con los espíritus que siempre lo guiaron, pidiéndoles ayuda y claridad. Buscó una señal para continuar su lucha. Una noche, durante una meditación, escuchó suaves susurros que le decían que la resistencia a la opresión es un llamado sagrado y que la esperanza nunca debe abandonarse. Este despertar interior le dio nuevas energías y decidió que no permitiría que la desesperanza dominara la revolución. El deseo de un futuro mejor para México era ahora su motivación constante. Madero volvió a trabajar con renovada determinación y decidió que, a pesar de las dificultades, su misión era clara: liderar, no solo como político, sino como un verdadero líder espiritual. Y así, con el apoyo de las voces de los espíritus y la solidaridad de Rosa y muchos otros, avanzó, dispuesto a afrontar los desafíos que le esperaban. En el horizonte político de México se avecinaba una tormenta. El general Victoriano Huerta, que alguna vez fue aliado de Madero, comenzó a conspirar para hacerse con el poder. Huerta creía que sus habilidades militares y su lealtad a la élite podrían garantizar que un gobierno fuerte restauraría el orden en el país, independientemente de los ideales democráticos que Madero intentara implementar. Así, el 9 de febrero de 1913, Huerta inició lo que se conoció como el Golpe de Huerta, orquestando un ataque sorpresa al Congreso y poniendo fin abruptamente a la esperanza que Madero había infundido en el pueblo. El apoyo de algunas facciones conservadoras alimentó esta traición y, sin previo aviso, Madero se encontró rodeado, atacado tanto por las Fuerzas Armadas como por sus antiguas alianzas, que se habían convertido en enemigos. La deslealtad no provino solo de los militares. Muchos de sus antiguos colegas revolucionarios también se estaban alejando. El presidente, rodeado por las sombras de la traición, comprendió que la lucha por la democracia se encontraba en un punto de inflexión crítico, y las voces que pedían justicia parecieron empezar a acallarse bajo la presión del nuevo régimen, que prometía restablecer el orden a cualquier precio. El complot para derrocar a Madero era complejo y profundo. Para muchos, Huerta era visto como una figura fuerte, con habilidades que despertaban respeto y miedo. Sin embargo, las motivaciones que lo guiaron estaban arraigadas en un insaciable deseo de poder, con el apoyo de líderes políticos descontentos y de la élite que temía las reformas de Madero. Huerta comenzó a tejer una red de traición, dividiendo a quienes alguna vez marcharon lado a lado en las filas de la revolución. Entre los aliados de Huerta se encontraban figuras como el general Félix Díaz, sobrino del tirano Porfirio Díaz, que anhelaba recuperar el control de la política mexicana. Encontraron consuelo en la idea de que podían restaurar las viejas costumbres, donde el poder seguía en manos de unos pocos. Mientras tanto, Madero, todavía desesperado por mantener la unidad entre sus partidarios, no tenía idea de que un golpe tan orquestado estaba a punto de ponerse en marcha. Todavía creía que la fuerza de la revolución y la necesidad de libertad prevalecerían sobre la ambición excesiva. La lucha por la democracia enfrentaba ahora una amenaza interna, y la tensión flotaba en el aire, prometiendo conflictos más intensos y acontecimientos peligrosos. El clima en el país cambió radicalmente después del golpe de Huerta. Madero se vio obligado a actuar, pero con cada movimiento el escenario se volvía más arriesgado. Los aliados que quedaban eran pocos,
y los disidentes aparecían como hongos después de la lluvia, minando la fe de la población que había puesto sus esperanzas en una nueva era. Después de semanas de confrontación, Madero fue finalmente arrestado, una medida orquestada por Huerta para eliminar cualquier resistencia de liderazgo. Sin embargo, el coraje de Madero no se desvaneció fácilmente. Incluso en cautiverio, inspiró a otros a unirse en torno a sus ideales. Se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza, y su influencia no se limitó solo al espacio físico en el que estuvo encarcelado. El clamor de la gente siguió resonando en las calles, e incluso en momentos de desesperación, el cambio todavía parecía posible. La lucha de Madero no era solo por él mismo, sino por el futuro de México, y en su corazón no abandonaría su visión de un país más justo. Pero en medio de esta lucha, Madero enfrentó batallas personales, cuestionándose si su misión aún valía la pena, si debía continuar luchando o si debía buscar un camino de paz, incluso bajo la opresión del poder militar. A medida que los acontecimientos se desarrollaron y la situación se volvió cada vez más sombría, Madero se sintió obligado a establecer una conexión final, no solo con los seres humanos que lo rodeaban, sino también con los espíritus que lo habían guiado a lo largo de su vida. En una apacible noche en prisión, invocó la presencia de los espíritus, pidiendo consuelo y comprensión. Recordó las lecciones del espiritismo, que le enseñaron la importancia de la perseverancia y el amor. Madero les pidió una señal, un mensaje que pudiera resonar no solo en sus propios corazones, sino también en los corazones de todos los que luchan por ingredientes justos. Tan pronto como se hizo la conexión, Madero sintió una ola de paz y urgencia. El mensaje era claro: la lucha por la igualdad y la libertad trasciende la vida física, e incluso si ya no estuviera físicamente presente, sus ideales seguirían ardiendo. Decidió entonces que no temería a la muerte, porque su lucha era la lucha de todos los que soñaban con un México mejor. Así, envió sus últimos mensajes de esperanza y determinación a los espíritus, asegurando a todos que la lucha por la justicia nunca terminaría, aunque sus palabras ya no fueran escuchadas en vida. Confió en que otros, inspirados por su lucha, continuarían el camino. La lucha por la justicia y la igualdad trasciende el tiempo y los desafíos, mostrando que la determinación, el coraje y la conexión con los valores espirituales pueden guiar una lucha colectiva por un futuro mejor. ¿Qué historia te gustaría escuchar a continuación? ¿Alguna otra figura histórica que luchó por la justicia y la igualdad que haya llamado tu atención? ¿Cómo ve la intersección entre espiritualidad y política en la búsqueda de justicia? ¿Cree que la visión de líderes espirituales como Madero sigue vigente hoy? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el próximo video, donde exploraremos más historias inspiradoras de lucha y transformación social.